Sean todos bienvenidos a Ministerios Gente de Jesús. Estamos contentos porque estén con nosotros y quisiera leer una porción del profeta Isaías, capítulo 45, verso 18, que dice así: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y a Él venimos a adorarle, a Él venimos a exaltarle. Así es de que damos la más cordial bienvenida a todos y esperamos que participen de nuestra alabanza y escuchen el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Dios les bendiga, bienvenidos.
falsedad. Solo de pensarlo me voy de rodillas a buscar a Cristo, y en mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me voy contento, porque con mi Cristo encontré la vida, una vida eterna que solo es amor. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me voy contento, porque con mi Cristo encontré la vida, una vida eterna que solo es amor. Yo sé que si muero antes de que Él venga, seré levantado, porque en su palabra, cuando enseñaba, Él lo prometió. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me voy contento, porque con mi Cristo encontré la vida, una vida eterna que solo es amor. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me voy contento, porque con mi Cristo encontré la vida, una vida eterna que solo es amor, que solo es amor, que solo es amor. ¿Qué tal? Que el Señor les bendiga. Vamos a meditar en la palabra de Dios hoy en este día, y quiero basar mi mensaje hoy en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 15 y 16. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Te pido que al meditar en ella podamos ser edificados, y Padre, nuestra vida cristiana se encienda, Señor, se apasione por ti, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy quiero hablarles acerca del camino a la tibieza. El título de mi mensaje hoy es Camino a la tibieza. Y la tibieza es sinónimo de indiferencia, es sinónimo de desinterés, es sinónimo de apatía hacia los mandamientos de Dios. Y eso habla de la tibieza espiritual. Y con tristeza vemos que la iglesia actual está enfrentando una tibieza por todos los acontecimientos que hemos enfrentado. Y vamos camino a la tibieza. Y esa tibieza es peligrosa, porque dice la palabra de Dios que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, a Dios le causa náuseas la tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual es muy común y es muy fácil de llegar a ella. Y yo quiero que veamos una historia que nos narra el escritor de Lucas en el capítulo 24. Lucas capítulo 24 nos habla de esta historia. Vamos a ir leyendo algunos versos y viendo algunas características de alguien que va camino a la tibieza.
La primera cosa la encontramos en el versículo 13 de Lucas 24, que dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ellos estaban emprendiendo un camino de Jerusalén a Emaús. Jerusalén representaba la capital espiritual, religiosa del tiempo de Jesús. Era el lugar donde venían a adorar, a hacer las fiestas judías, a hacer todo, a encontrarse con Dios ahí en ese lugar. Y bueno, Jerusalén representa la casa de Dios, pero dice que ellos fueron en camino a Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. El número 6 nos habla de la humanidad que a veces nos empuja a desanimarnos, pero también a irnos rumbo a Emaús, y el nombre de Emaús significa aguas tibias, aguas tibias. Entonces ellos iban literalmente camino a la tibieza. El primer acontecimiento en la vida de todo cristiano para caer en tibieza es apartarnos de Jerusalén, apartarnos de la casa de Dios, apartarnos de la comunión de los hermanos, apartarnos del lugar de adoración en el cual nosotros estamos. Y bueno, hoy vemos que hay mucha gente ya desanimada de asistir a la iglesia, de juntarse con los hermanos, unos por temor, otros porque ya se acostumbraron, etcétera. Hay mucha gente que ya no se congrega, y la Biblia dice en el libro de Hebreos: no dejando de congregarse. Es decir, Dios puso lugares de adoración para encontrarse con nosotros, y nosotros debemos procurar frecuentarlos, estar ahí y no apartarnos de la casa de Dios ni de la comunión de los hermanos. La segunda cosa que pasó con estos dos discípulos está en el verso 14 al 16 de Lucas 24, que dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Los ojos de ellos estaban velados. La segunda cosa que acontece cuando alguien va camino a la tibieza es que su visión espiritual se empieza a quitar, se empieza a debilitar. Y dice que ellos, sus ojos estaban velados para que no le conociesen. La visión espiritual tiene que ver con ver las cosas como Dios las ve, tiene que ver con ver las cosas con ojos de fe, porque dice la Biblia que por fe andamos, no por vista. Pero también cuando el enemigo quiere que alguien caiga en tibieza, quita la visión espiritual. Y ya no miramos a Dios, sino miramos a las circunstancias. Ya no miramos a Dios, sino miramos a los temores. Ya no miramos a Dios, sino miramos a otras cosas secundarias que nos quitan la visión puesta en Dios. Y dice el libro de Hebreos que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así es de que si nosotros empezamos a notar que nuestra visión se va nublando, entonces necesitamos poner cuidado, porque tal vez vayamos camino a la tibieza. La tercera cosa está en el verso 17 de Lucas 24, que dice: y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? La tercera cosa que sucede cuando alguien va camino a la tibieza es que pierde el gozo de Dios y empieza a vivir una vida triste, una vida amargada por circunstancias, por X cosa, pero lo principal es que su corazón está triste. Y desde luego no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo y que está en paz con Dios, porque dice la Biblia que estemos siempre gozosos. Cuando David cometió el pecado, el rey David, dice la palabra de Dios que él hizo una oración de arrepentimiento en el Salmo 51. Y entre las cosas que le pidió después de arrepentirse, le dijo al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando nosotros estamos tibios, estamos indiferentes, estamos apáticos, ¿verdad?, entonces puede venir a nosotros esa tristeza. La cuarta cosa está en el verso 19 al 21, que dice: entonces él les dijo, ¿qué cosas?
Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estos hombres perdieron la esperanza en Dios. Dice: nosotros esperábamos. Estaban conscientes de que Jesús había sido un hombre poderoso en obra, poderoso en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, ¿verdad? Ellos estaban conscientes que tenían un Dios poderoso, que Jesús era poderoso, y habían experimentado tal vez el poder de Dios en sus vidas, pero llegó el momento que perdieron la esperanza. Y cuando Jesús fue crucificado, ellos dijeron: nosotros esperábamos que Él nos iba a redimir de Israel, del pecado, perdón, iba a redimir a Israel. Y dice que además, dice, ya es tercer día de que se había crucificado. Cuando nosotros nos desalentamos, cuando nosotros caemos en tibieza, también nos olvidamos de que Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en nuestra vida y perdemos la esperanza. Ojalá que nuestra esperanza esté viva, una esperanza que tenemos en el Dios vivo, en el Dios poderoso. La quinta cosa que encontramos aquí es que cuando alguien va camino a la tibieza, se vuelve un hombre incrédulo a las Escrituras. Dice el verso 25 al 27 de Lucas 24: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. El Señor les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Cuando vamos camino a la tibieza, empezamos a vivir una vida incrédula a la palabra de Dios, incrédula a las promesas de Dios. Y vemos que cuando se atraviesa una circunstancia adversa, pensamos que se acabó todo, porque no vemos el cuadro completo, no vemos el paisaje completo, donde hay profecías que se tienen que cumplir y que a veces no son muy favorables para nosotros, pero son parte de el plan de Dios para nosotros. Entonces tenemos que creer las Escrituras tal como son. Las Escrituras que nos hablan de bendición, pero también las Escrituras que nos hablan de prueba, para poder caminar en victoria, para poder caminar en ánimo, en fuego de Dios, y para no caer en tibieza espiritual. Entonces estas personas se volvieron incrédulas, y lamentablemente a veces pasa también en nosotros que nos volvemos incrédulos. Bueno, ese fue el camino a la tibieza. 5 cosas que pudimos ver aquí: se apartaron de Jerusalén, de la casa de Dios, sus ojos estaban velados, se pusieron tristes, perdieron la esperanza y se volvieron incrédulos de las Escrituras. Pero sucedió algo que espero que suceda hoy en su vida también. Empezó una restauración espiritual a través de esta experiencia de contacto con Jesús, porque cuando nosotros tenemos un contacto con Jesús, nuestra vida debe de manifestarlo y debe de verse ese cambio en nuestras vidas. Y dice que empezó la restauración de estos hombres también en el versículo 28 al 31 de Lucas 24, que dice: llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Aquí empezó la restauración de estos hombres, porque
se sentaron, ¿verdad?, a la mesa con Jesús. Jesús les compartió el pan, que es figura de la palabra, y dice que les fueron abiertos los ojos. Cuando nosotros regresamos a la comunión con Dios, al lugar de adoración, al lugar de reunión, a escuchar la palabra de Dios y a que se nos sirva el pan espiritual, entonces nuestros ojos se van a abrir. Fueron abiertos sus ojos, dice aquí la palabra de Dios, cuando les declaraba las escrituras, cuando les hablaba de la palabra, cuando les compartió el pan, ¿verdad?, y le reconocieron. Cuando ellos tenían sus ojos velados, no creían en él ni reconocían que andaban con él. Entonces, el camino a la restauración es sentarnos a la mesa con Jesús, recibir de su pan, y nuestros ojos van a ser abiertos. Y luego en el verso 32 dice así: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Es decir, volvieron a creer en las escrituras, y no solamente a creer, sino que volvieron a sentir el fuego. Ellos iban camino a la tibieza, pero Dios quería restaurar el fuego que había en su interior, y dice, no ardía. Dice, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Entonces vemos que cuando uno empieza la restauración y quiere salir de la tibieza, uno empieza a sentir fuego cuando escucha la palabra de Dios, cuando recibe el mensaje de Dios, porque el fuego de Dios está encendido en nosotros y nos hemos apartado de la tibieza. Después en el verso 33 dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces, no solamente se les fueron abiertos los ojos, no solamente sintieron fuego al escuchar la palabra de Dios y creyeron en la palabra de Dios, sino que dice que volvieron a Jerusalén, de donde habían salido. Volvieron al lugar de adoración, volvieron al lugar de reunión, volvieron a congregarse. Cuando uno empieza a encenderse en el Señor, arde también por la casa de Dios, dice el Salmo 84, anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Entonces ellos volvieron también a Jerusalén. Y no solamente volvieron a Jerusalén, sino también les volvió el gozo del Señor. Dice en el verso 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Versos 52 y 53 de aquí de Lucas 24 dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Cuando uno deja el camino a la tibieza, Dios le vuelve el gozo. Y no cualquier gozo, dice con gran gozo, con gran gozo. Dios quiere que nosotros dejemos el camino de la tibieza y que vivamos una vida llena de gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y es una fuerza espiritual que nosotros podemos llevar a todos lados, y en vez de desanimar a otros por nuestra tibieza, podemos animar a otros con aquel fuego encendido en nuestros corazones. Pero también dice el verso 44 y 45, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Creyeron a las escrituras, volvieron a creer a las escrituras. Dice que porque el Señor les abrió el entendimiento. Cuando nosotros estamos en una tibieza espiritual, vamos y escuchamos un mensaje y no le entendemos nada porque nuestro entendimiento está embotado. Dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo cega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero no solamente cega el entendimiento de los incrédulos, también a veces de los creyentes cuando estamos en tibieza. Pero dice aquí que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ellos hablaban de las escrituras, pero ya no creían en ellas.
Pero cuando uno vuelve a encender el fuego de Dios, un fuego ardiente está dentro de nosotros y podemos valorar las escrituras. Cada mensaje que uno escucha se emociona porque escucha literalmente la voz de Dios. Cada vez que uno lee la Biblia puede sentir el gozo de Dios. Cada vez que uno escucha un mensaje de parte de alguien que nos manda en un WhatsApp, en el Facebook, en Messenger, en donde quiera que podamos escuchar un mensaje, nuestro corazón arde por ese mensaje. Así es de que yo les animo a que dejemos el camino a la tibieza y pidámosle a Dios que el fuego de Dios sea encendido en nuestros corazones, y no solamente sea encendido en nuestros corazones, sino que nosotros también podamos comunicarle a otros el mensaje de la palabra de Dios y contagiarlos con el fuego de Dios. Que Dios les bendiga, lleves ese mensaje en su corazón y estamos en contacto. Qué alegría que pudo acompañarnos hoy durante este servicio. Deseamos que el mensaje de la palabra de Dios haya sido de bendición para usted y su familia. Si es posible, le invitamos a que lo comparta con alguien más, sabiendo que el propósito de transmitir estos mensajes es para llevar un mensaje, una palabra de esperanza, de fe, de salvación a toda la gente que nos rodea. Es tiempo de compartir la palabra de Dios y lo podemos hacer por muchos medios. Que Dios les bendiga, los esperamos en la próxima y esperamos también que nos pueda acompañar. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.